El Señor les bendice, hermanos. ¿Cómo están? Bien. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir parte de la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes, vamos a estar en Romanos capítulo 13. Y mientras lo buscan, quiero dar la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez. Y conozco a la prima de mi esposa, Susi. Bienvenida, Susi. Ahí es, ella es Susi. Va a estar con nosotros unos días en casa y pues bienvenida también a esta iglesia. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? ¿Nadie más? No los veo. Ok, vamos a Romanos capítulo 13. Y vamos a estar ahí, vamos a poner ahí un apartado, porque vamos a analizarlo todo el capítulo 13. Y el día de hoy quiero hablar sobre la importancia de la obediencia y el proceso o el cumplimiento de una vida obediente a Dios. Y quiero empezar con la parte de la importancia que tiene el saber o el conducirse en obediencia. Y les preguntaría, fíjense aquí, decían hace un momento nuestro hermano Anis en la alabanza, que muchas veces nos dejamos engañar por ciertas cosas, y sobre todo el mundo se encarga de esta parte, ¿no? De meter en nosotros un engaño, y lo peor es que llevarlo a un punto en el cual pensamos que es correcto. Y en el mundo tenemos una idea como esta, como la que sigue, como el no someterse, como el piensa libre o sé libre, ¿no? Sé tú mismo. O donde no tengas que estar sujeto a nadie más, ¿no? A reglas, a normas, ¿no? Un feminismo mal encauzado tal vez en un cierto punto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios habla que la obediencia es un requisito de todo mundo. Es algo que debe establecerse y no puede ser cambiado. Y la obediencia la podemos encontrar en una gran cantidad de áreas de nuestra vida. Piensen si no, fíjense muy bien, podemos hablar, en una escuela ¿será necesario obedecer? Sí. ¿En la calle será necesario obedecer reglas? ¿Verdad? En el trabajo ni se diga, ¿cierto? A donde quiera que vayamos hay reglas. Y si esas reglas no se cumplen, tienen ciertas consecuencias. No podemos concebir un mundo sin reglas y por tanto no podemos concebir tampoco un mundo en donde no se solicite la obediencia. Porque de un punto a otro punto tiene que haber ¿qué? Una obediencia a unas leyes naturales, ¿verdad? Toda ley debe ser obedecida por cualquier fuerza natural, incluso hasta ese nivel, ¿sí? Siempre hay un orden de obediencia. Entonces, al entender que la obediencia es algo que no puede ser quitado del hombre, entonces es un foco rojo que atender, ¿no? Yo no puedo tener una vida sin obediencia. Conozca a Dios o no le conozca, en ambos sentidos yo tengo que aprender ¿a qué? A obedecer. Y es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a aprender cómo el proceso de obediencia debe ser formado en la vida del hombre y cómo va a ir creciendo a nivel o a medida que el hombre depende cada vez más en Dios. Amén. Es lo que vamos a hablar en esta tarde. Padre, damos muchas gracias, primeramente por la vida. En segundo lugar, por la oportunidad de estar congregados nuevamente, Señor, para buscarte, para que nuestro corazón sea escudriñado a través de tu palabra, para que nuestro corazón, Padre mío, pueda tener claridad, Padre, ante las malas ideas, ante los malos pensamientos que hemos adquirido, Señor, por no conocer tu palabra, por no ser sabios, por no ser obedientes a ella misma. Te rogamos, Señor, que en esta tarde nos permitas discernir y comprender la importancia de ser obedientes, la importancia, Padre, de vivir en una vida obediente en todos los aspectos de nuestra vida, Señor. Ayúdanos que a través de tu palabra, Señor, podamos tomar decisiones sabias en cuanto a nuestra forma de vida, Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca para que estas decisiones permanezcan y no solamente sean fruto de nuestras emociones o fruto de un sentimentalismo, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos afiances nuestra fe, que tú nos afirmes en tu palabra y que, Padre, nuestro camino, Señor, corresponda a tu voluntad.
En tus manos estamos y en tu nombre oramos, Dios. Amén. Bien, ya en Romanos 13 dice, sométase toda persona, capítulo 13, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a empezar. Entendimos en la introducción la parte importante sobre la obediencia y cómo la obediencia está ligada a las reglas, está ligada a las leyes. ¿Sí? Entonces, si todo se rige por leyes, por tanto, aquel que escucha la ley está obligado a obedecerla. Fíjate muy bien, aquel que escucha la ley está obligado a obedecerla. Pero algo importante también, aquel, aunque no la escuche y si existe la ley, también está ¿qué? Obligado a obedecerla. Entonces, el desconocimiento a la ley no impide, ¿verdad?, que no se cumpla o que hagas lo que tú quieras, ¿no? Estamos en un mundo tan corrompido que una de las principales corrupciones es esta, la justificación de, como yo no supe, entonces no debo ser juzgado de esa manera. Y el mundo está sembrando esta forma de pensamiento en muchos escenarios. Les voy a poner uno, en la parte docente. Estamos con una situación ahorita con contingencia sanitaria, los alumnos no están en las escuelas, no todos tienen acceso a internet, no todos tienen acceso a ciertas formas de comunicación. Bueno, en ciertos escenarios, claro, pero hay otras estrategias, ¿no? Hay otras formas de acercarse a los niños. Y si un padre de familia o un alumno ya más grande de universidad o de prepa justifica su falta de participación porque no tuvo la forma de conectarse, la ley, ¿qué estipularía ante la ley escolar? ¿Qué estipularía? ¿Qué estipularía la ley escolar, el reglamento escolar? Si un alumno nunca hace ningún examen, no entrega nunca nada, no escucha al maestro nunca, no aprobarías. La ley lo establece así. Pero, ¿sabes? La corrupción va a este nivel de decir, no importa que pase porque estamos en contingencia. Y este mismo pensamiento de pronto se traslada a otros escenarios de la vida, ¿no? Una multa con un oficial de tránsito. Ay, no vi el letrero. Perdóneme, oficial, en esta ocasión. Écheme la mano, ¿no? Y podemos ir escalando a otras áreas, ¿no? En una empresa, ¿no? Hay reglas. Oye, es que jefe, yo no sabía que con 4 faltas me corrían, ¿no? Y tenía un compromiso y no pude. El que tú no conozcas el reglamento, el que tú no conozcas cómo debes ser juzgado en ciertos escenarios, tampoco te exime de que no seas obediente a lo que se ha establecido. Y entonces aquí hay dos cosas importantes, una doble responsabilidad. Primero, para que no me agarren en curva, yo tengo que aprender o conocer aquello en lo que seré juzgado. Esa es mi responsabilidad. Tengo que conocer aquello en lo que voy a ser, ¿qué? Juzgado o cuestionado. Si me meto a una escuela, ¿qué tengo que conocer? El reglamento de cómo funciona, ¿no? Si ya me puse detrás de un volante, ¿qué tengo que conocer? El reglamento de ¿qué? De tránsito. Si soy un ciudadano y con mi credencial de elector, ¿qué tengo que conocer? La Constitución, porque ahora sí ya puedo ser juzgado dentro de ciertos esquemas, ya aún siendo menor de edad. ¿Me explico? Hermanos, tenemos una gran responsabilidad de conocer las leyes que nos rigen en todos aspectos, ¿no? Entonces, un niño, ¿no?, que dice quiero ser Superman y se avienta del edificio, ¿qué ley tenía que haber conocido? La ley de la gravedad, ¿verdad? Se aventó y, híjole, no sabía que me iba a caer, yo pensé que volaría. Tenía que conocerla. Y fíjense ahí que el niño dijese, cuando fuera cayendo, ay, no sabía que me iba a caer. O no sabía que existía la ley de gravedad. La ley de gravedad, ¿qué hizo? Lo llevó al piso. Y el que, aunque él lo dijera, pues no llevó ni física todavía en la escuela, eso no le exime de que la gravedad, ¿qué hiciera con él? No hubo perdón, ¿verdad? La gravedad actuó y lo llevó al lugar que tenía que estar. Ahora, mira, estas leyes son puestas por Dios. Y mira algo importante, dice que Dios pone autoridades para que sean los vigilantes ¿de qué? De cada una de esas leyes. O sea, todas las leyes, físicas, lo que tú quieras, siempre van a tener una autoridad superior. Y mira lo interesante, no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios.
Las leyes fueron puestas por Dios en lo moral, en lo ético, en todo lo puso en el corazón del hombre con un propósito. Fueron puestas por Dios. No lo creamos nosotros por nuestra convivencia y lo evolucionamos en la sociedad por miles de años, ¿verdad? Dios puso porque nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza. Y mira algo interesante, dice que las autoridades superiores, dice, fueron por parte de Dios y las que hay por Dios han sido, ¿qué? Establecidas. Entonces me está diciendo, para que yo pueda ser obediente, Dios ha puesto, ¿qué? Una autoridad que vigile el nivel de obediencia que yo tengo. ¿Vamos bien en este punto? Es importante obedecer, pero también dice Dios, voy a establecer autoridades para que se pueda llevar a cabo un seguimiento a la obediencia a la cual debemos estar sometidos, todos sin excepción. Versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Mira, algo importante que tenemos que dejar en claro. Rápido busco esto. Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Juan 17:14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mira, como hijos de Dios, Dios nos ha pedido que nos apartemos ¿de qué? De este mundo. Pero algo importante que el Señor nos ha dejado a nosotros como sus hijos es que el deber del cristiano es que se debe apartar de la mundanidad, pero someterse a las autoridades, porque esas autoridades han sido puestas por Dios. Sin importar el tipo de autoridad que sea, esa autoridad fue puesta ¿por quién? Por Dios. Esa autoridad puede o no puede conocer a Dios, pero aún así fue puesta ¿por quién? Por Dios. Te puede caer bien o te puede caer mal, pero ha sido puesta ¿por quién? Por Dios. Y el principio de obediencia se basa en eso. Yo obedezco porque hay una ley que tengo que atender, no porque es a mi conveniencia. Si nos vamos a la parte con jóvenes en el hogar o en la casa, ¿verdad? Yo no obedezco a mis padres, puede decir el joven, es que él no sabe la vida. Él no sabe cuál es la onda hoy de los jóvenes. Él creció en otra época, no tengo por qué obedecer porque no conoce lo que yo estoy necesitando. ¿Qué dice Dios? Si Dios puso una autoridad en el hogar, sin importar que sea de tu tiempo o que no sea de tu tiempo, el joven está comprometido ¿a qué? A obedecer, porque esa autoridad en el hogar fue puesta ¿por quién? Por Dios. Cuando el joven se revela y dice, yo no te pedí nacer, él mismo está diciendo, ok, tú no pediste, tú no escogiste nacer, fue Dios quien escogió. Y como Dios lo estableció, entonces tú obedeces, porque Dios así lo ha establecido. ¿Me explico? Y mira, algo interesante de esto, ¿no? Como ciudadanos, como miembros de un lugar, en una sociedad, ¿verdad? Las leyes que rigen el Estado, que rigen por medio de la justicia de una nación, como ciudadanos también tengo que estar obligado ¿a qué? A obedecer. Porque luego sacamos fuera del contexto las palabras, no es que Dios me dice que me aparte de este mundo, yo no debo de cumplir lo que este mundo lleno de corrupción tiene. Mentira, estamos obligados. Decía el Señor, ¿qué decía? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estamos comprometidos a cumplir muchas cosas. Acaba de pasar el periodo de las declaraciones, ¿no? En el SAT, no, es que eso no es una robadera, no, yo no voy a hacer esto porque Cristo es conmigo, ¿no? Ándale pues. Ya después quiero ver qué te llegó al correo o a tu puerta, ¿no? Nosotros no podemos pensar esa parte. Mira, y mira cómo somos, ¿no? A veces de convenientes en muchos aspectos. Decir, ese señor del tránsito, ¿no? O esa patrulla no me va a alcanzar, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a obedecer no por quién sea, sino porque fue una autoridad puesta por Dios. Eso es lo que tenemos que aprender. En el trabajo, en la empresa, tu supervisor no sabe nada, tú sabes más que el supervisor, siempre pasa, ¿no? Siempre hablas con alguien y siempre te encuentras a la gente que es mejor que el jefe. ¿Quién sabe por qué? No siempre tienes la suerte de encontrarte con la gente que es mejor que otros, ¿no? Y por alguna razón siempre están por debajo, ¿no? Pero bueno, aún así, tenemos que estar obligados ¿a qué? A obedecer. A obedecer. Hay un cumplimiento, ¿verdad? Y fíjense algo interesante cuando pensamos en líderes como Josué, como Daniel, como Esther.
pudieron ejercer su ministerio dado por Dios con un propósito a un nivel de gobierno, a un nivel de autoridad. Y aún ellos, aunque fueron puestos por Dios, ¿qué hicieron? Se sujetaron ¿a qué? A sus autoridades superiores en todos los aspectos. Aunque tuvieron una autoridad, ¿qué hicieron? Se siguieron sujetando al que estaba por encima de, ¿sí? ¿Qué pasa cuando una persona adquiere cierto poder y dice, yo ya tengo poder y entonces yo ya no me sujeto a nadie, ¿no? Te encuentras ahí en la internet personas, ¿verdad? Que dicen, yo no sabes ni con quién te estás metiendo, yo soy hijo de quién sabe quién. Y malamente, el pensar que son hijos de quién sabe quién, les da, según ellos, la autoridad de no respetar ¿qué? La autoridad. Imagínate que los hijos de Dios actuáramos de esta manera. Yo soy el hijo del rey del oro y de la plata, el señor de señores y rey de reyes. Y lo somos, hermanos, pero aún así que tenemos que obedecer. Imagínate como llegamos, no sabes con quién te estás metiendo. Yo soy hijo de un Dios vivo y quién sabe qué. No, tienes que acatar ciertos niveles de obediencia. Ahora les preguntaría, ¿la obediencia es fácil? La obediencia no es fácil, de ninguna forma. A veces el ser humano se resiste a obedecer por causa del pecado que tenemos. ¿Cuál fue el primer pecado del hombre? La desobediencia. Y sobre la desobediencia vino ¿qué? Toda la corrupción que puede haber. ¿Sí? Cuando le dice al niño, no toques esto, y el niño está esperando tocarlo, no tiene una necesidad de desobedecer, está ligada al corazón, ¿verdad? Y mira lo que dice el versículo, en el mismo 2, dice, de modo que quien se opone a la autoridad, no se está oponiendo a la persona que está ahí enfrente, sino se está oponiendo a lo que Dios había establecido. ¿Desde dónde? Desde el principio. Desde el principio. Y los que resisten, fíjate lo que pasa, acarrean condenación para ¿quiénes? Entonces la falta de obediencia lleva a la persona que desobedece a una condenación sobre su propia vida. Sobre su propia vida. Hijo, no toques el fuego porque te vas a quemar. Ya la quemada fue su primer corrección. Y ya después va a haber otras, ¿no? Entonces la mamá viene y te dije que no, el chanclazo, y después ya le sobas, ¿no? O al revés, no sé cómo funcione. Pero va una corrección ante una ¿qué? Ante una desobediencia. Y mira lo que dice en el versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella. Entonces vamos a ver ahora sí el proceso de la obediencia. Y dice que el primer peldaño, el primer escalón para que una persona aprenda a obedecer es a través del ¿qué? A través del temor, la varita de la corrección, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero aquí dice, hay que llevarlo acompañado de una ¿qué? De una corrección, ¿sí? Y no solo consiste en una amenaza, sino que habla acerca de una corrección como tal. Y dice, los magistrados, estamos hablando acerca de esa autoridad, ¿verdad? Una autoridad para quien está puesta para infundir temor. ¿Al que hace lo bueno o al que hace lo malo? Al que hace lo malo. El que hace lo bueno no tiene por qué, no tiene cola que le pisen, entonces puede estar libremente. Puede andar libremente. ¿Por qué? Porque sabe que no hizo nada malo. Entonces la autoridad está puesta para vigilar la obediencia a las leyes, al reglamento, a las reglas. Y cuando alguien desobedece, ¿cómo anda? Cuando alguien sabe que no está haciendo lo que agrada a Dios, ¿cómo anda? Escondiéndose. No te da la cara, no te ve a los ojos. No tiene la capacidad moral de poder mantenerte la mirada. Porque sabe que está haciendo ¿qué? Mal, ¿no? Vas en la calle, no traes licencia, no traes permiso, viene la policía y hasta te escondes, ¿no? Lo vemos ahí. O una llamada, déjame estaciono, ¿no? Pero en realidad estás huyendo porque sabes que no estás bien, ¿sí? Llegas tarde en el trabajo, te van a amonestar ahí,
¿Y qué haces? ¿No? Estaba en el baño, jefe, entras por el baño en vez de por la puerta, ¿no? Porque sabes que no estás haciendo lo que debe ser, ¿no? Entonces, la primera parte dice que el camino a la obediencia inicia con el temor. Cuando nosotros no somos condicionados a que hay una consecuencia ante la desobediencia y vivimos las consecuencias de esos actos, no hemos pasado por el primer camino, que es la obediencia a partir del ¿qué? Del temor. Cuando un hijo desobedece, cuando un hijo no hace lo que el padre dice y viene una corrección, la segunda vez lo va a pensar 2 veces si es que le dolió aquella corrección. Fíjate aquí el engaño en nuestra sociedad. Ahora te dicen, no corrijas, solamente háblalo. Y puedes llevar a un acuerdo negociando y hablándolo. Pero mira, la palabra es contundente cuando habla acerca de una corrección. Habla acerca de una corrección. Y mira, el amedrentar debe de llevarte a un segundo nivel, porque no nos podemos quedar ahí. Fíjate la siguiente parte del versículo 3, dice, haz lo bueno y tendrás alabanza ¿de qué? De ella, ¿sí? De la autoridad. Haz lo bueno y tendrás alabanza. Y dice el 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, ¿sí? Porque a la autoridad Dios también le dio la potestad de llevar en mano ¿qué? La espada. Ahora, ¿qué tipos de autoridades estableció Dios en el mundo? Vamos a englobarla en tres partes importantes. Estableció el hogar, estableció la iglesia y estableció el Estado. ¿Sí? Ahí se engloban los 3 tipos de autoridad que Dios establece dentro de ¿qué? El mundo. El hogar, papá y mamá, la iglesia, donde nos encontramos, y ¿dónde más? El Estado. Y aquí toco un punto bien importante, hermanos. ¿Es importante obedecer en estos 3 niveles de autoridad? ¿Sí o no? Y hermanos, si de pronto una autoridad en la iglesia puesta por Dios establece una corrección, establece una disciplina, establece un exhorto, ¿a qué estamos comprometidos, hermanos? A obedecer. Hermanos, podemos apelar, pues no, oye, si estás mal, no, tienes que, ¿o qué? Obedecer. Tienes que obedecer. Y a veces, hermanos, esta parte no nos gusta. Puedo obedecer en mi trabajo, puedo obedecer en la escuela, puedo obedecer en la calle, puedo obedecer a todo mundo, pero que el pastor ni me diga nada. ¿Qué tiene que meterse en mi vida? Y hermanos, aquí viene la primera reprensión. Estás mal, porque Dios estableció la iglesia y puso autoridades en lo espiritual aquí en la tierra que reflejen la autoridad de Cristo. Y nosotros tenemos que estar ¿qué? Sometidos a esa autoridad. Si hay una reprensión va a ser para nuestro beneficio, porque se supone que hicimos lo malo. Si hay una autoridad corrupta que solamente te castiga porque no te cae bien, ¿quién lo va a juzgar? Dios, porque Dios lo puso. ¿Sí? ¿Te acuerdas de los sacerdotes, los hijos de Elí? ¿Cómo eran esos sacerdotes? Eran corruptos. Lo que tenía que ser ofrendado se lo quedaban ellos, lo mejor para ellos. ¿Y qué hizo Dios con esas autoridades? Les dio cuello. Ni siquiera les dio chance de irse a prisión. Les dijo, mueran. Entonces, si Dios pone la autoridad, imagínate tú diciendo, oye Dios, imagínate, a veces llegamos a este punto. O sea, ve la parte de la concepción que tenemos de Dios. Si yo no entiendo que la autoridad la puso Dios, a veces estamos corriendo ahí con Dios, mira lo que está haciendo, ya hazle, castígalo. Oye, es Dios, ¿crees que no sabe lo que está pasando? Es como cuando los 2 hermanitos en casa, uno hace algo malo y el otro va corriendo con papá o con mamá. No, le voy a decir a papá, le voy a decir a mamá. Porque a nivel humano, el hombre no puede ver todo en todo tiempo. Pero, ¿qué me dices de Dios? ¿Dios puso la autoridad? Ya vimos que sí. ¿Crees que Dios no está al tanto de las acciones de dicha autoridad? Sí. Y hermanos, mi tiempo no es el tiempo de Dios. Él tiene destinado y preparado para cada una de esas autoridades.
Y ahí radica nuestra paz y nuestra soberanía, porque cuando estamos intranquilos de decir, no, ya quiero que venga el castigo. ¿Se acuerdan de los apóstoles? Que veían un pueblo que no estaba buscando a Dios. ¿Qué decían los apóstoles? Ya mándales fuego y quémalos. Ya se lo merecen. ¿Pero de quién es el tiempo? De Dios. De Dios. Ahora, fíjate bien. Vimos la parte importante, el primer escalón, el temor. Y dice que las autoridades les fue concedido llevar en la mano la espada porque son servidores de Dios. Fíjate lo que dice el 4, la segunda parte. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 3 niveles, otra vez, casa, iglesia, estado. ¿Quiénes en la casa, quiénes deben efectuar la corrección? ¿El hermano mayor? Los padres. Los padres, papá y mamá. ¿Sí? Y así en cada uno de los demás niveles. No podemos decir tomar la justicia por nuestra propia mano. En cualquier nivel que estemos, Dios estableció autoridades para que la misma autoridad corrija. Y uno puede decir, pues Dios ya me vio, ya sabe lo que hizo, que Dios me corrija. Sí, te va a corregir, pero también puso autoridades que van a dar ¿qué? Una corrección. Como padres, imagínate, papá, mamá, que digamos que el hijo se está rebelando, está haciendo berrinche, está desobedeciendo y le digas al hijo, Dios te reprenda, que Dios te corrija. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? En el estado, no pagaste impuestos, tuviste multas, pues que Dios lo corrija. No podemos llevar ese pensamiento. Debemos tener un sometimiento. Y mira lo que dice en el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo. Romanos 13:5. Y aquí viene el segundo escalón que te digo, sino también por causa de la ¿qué? A ver, léanlo fuerte. Por causa de la conciencia. Ahora te decía hace un momento, ¿los gobernantes pueden tener temor o no tener temor de Dios? Pero aún así estamos comprometidos a ser obedientes a lo que se establezca. ¿Sí? Ahora bien, hay niveles de obediencia. Te puse los 3 niveles. Hogar, iglesia y estado. Pero por sobre esas 3, ¿quién está? Dios. Si alguna de estas autoridades en estos 3 niveles va en contra de la obediencia a Dios, ¿con quién es ¿a quién tienes que rendir tu obediencia primero? A Dios. ¿Sí? Que quede claro esa parte. ¿Sí? Si tu esposo te dice, ahora vas a venerar a este ídolo porque así te lo exijo y tienes que someterte porque así te lo estoy diciendo porque soy tu esposo, ¿qué dice? Ok, si eres mi autoridad aquí, pero por encima de ti está Dios. Y yo no voy a obedecer lo que desobedezca el primer mandato. Y así en cada ¿qué? En cada nivel, estado, iglesia, hogar. ¿Me dejo claro esa parte? Entonces fíjate lo que dice la siguiente parte. Por razón, por causa de la conciencia, llegamos al segundo punto. Cuando el joven, el niño, aún el débil en la fe o el que inicia en el camino de la verdad, aprende este tipo de correcciones, él va a empezar a discernir, a razonar. Y voy a la parte con el niño. Si ya fue corregido, la siguiente vez, antes de hacer lo malo, ¿qué va a hacer? Va a pensarlo. Tal vez la tercera, a algunos cuesta más, ¿no? Y, oye, ya le rompí la chancla y no, más no. Pero cuando logran razonarlo, llega un punto en el cual ahora dicen, no lo voy a hacer porque produce un castigo. Entonces obedezco. Entonces ya aquí hablamos acerca de la conciencia. Aprendes conoces lo que es bueno, conoces lo que es malo. Ahora les preguntaría, la conciencia no solamente se desarrolla a partir de la corrección, sino a partir de nuestra responsabilidad por conocer la ley. Aquí va algo importante. Hermanos, dentro de nuestra vida como hijos de Dios, ¿qué tendríamos que hacer para tener una buena conciencia entonces? ¿Conocer qué, David? Conocer la palabra. ¿Conocer más a quién? A Dios. Conocer más a Dios a través de qué? De su palabra, de lo que establece para que me vaya bien.
¿Sí? ¿Se acuerdan? Hay una prédica ahí sobre la buena conciencia. Y mira lo que dice después: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Qué dice? Dice uno de los mandamientos, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Está en la ley? ¿Es una ley moral? ¿Está vigente o no está vigente? ¿Me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Aquí le está diciendo: cumple, lo que está diciendo este versículo en otras palabras es: cumple obedientemente los reglamentos o principios en donde tú te encuentres. Cúmplelos, obedécelos. Porque esto es lo conveniente. Ya tienes un nivel de conciencia que debes entender: si no hago esto, yo sé lo que me pasa. Y no necesito experimentar un castigo, o no necesito experimentar una corrección, porque ahora ya llegué al segundo nivel. Ahora soy consciente de mis actos, soy consciente de mis hechos, ¿sí? Entonces, este nivel de conciencia, ¿verdad? Mira, Romanos 9:1 dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Quién va a hablar a nuestra conciencia, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Quién va a traer a nosotros la palabra que hemos guardado? El Espíritu Santo. ¿Sí? Dice la Escritura: en mi corazón he guardado tus dichos para no ¿qué? Para no pecar contra ti. En otras palabras, he aprendido tu palabra para no vivir en desobediencia. He guardado tus principios para aprender a tener una vida obediente. Mira, 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no que fingida. Entonces la conciencia, hermanos, es el siguiente escalón que tenemos que llegar. Te preguntaría, ya no eres un niño tal vez, ya se están en sus salones, pero eres un cristiano, miembro de una iglesia, has pasado ya un tiempo, tal vez no, pero tuviste que haber pasado también por estos principios. ¿En qué nivel te encuentras? Vamos a la siguiente parte. Dice en el versículo 8: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Hermanos, llegamos al siguiente nivel, ¿no? Desbloqueamos el siguiente nivel y avanzamos un nivel más. Primer nivel, obedece por temor. Segundo nivel, obedece por conciencia. Y tercer nivel, obedece por amor. ¿Por qué voy a obedecer? Y dice que este nivel, fíjate lo que dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Qué es lo que debo de ver al otro? ¿Qué dice ahí? El amarnos. Yo te debo amar. Yo debo amar. Y luego dice aquí: el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te acuerdas del pasaje del buen samaritano? Ahí estudialo más a detalle ahí en casa. Y este pasaje, de pronto había un hombre, ¿verdad?, que había sido atacado por ladrones, estaba mal en el camino, y pasaron diferentes tipos de personas de diferentes estratos, ¿verdad? Y nadie atendió ¿qué? La necesidad. Nadie atendió la necesidad hasta que pasó ¿quién? Un samaritano. Y a los ojos de esa gente, el samaritano era de lo peor. Y algo importante sobre esto: el samaritano pudo entender que ese hombre, sin importar quién era, para el samaritano era ¿quién? Su prójimo. Los apóstoles preguntaban, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y el prójimo habla acerca de ¿quién es? Cualquiera que me rodee es ¿quién? Mi prójimo. Y entonces dice: ama a tu prójimo, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo resumía toda la ley y los profetas? ¿En qué lo resumió? Amarás al Señor tu Dios y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. Y decía, en esto se resumen ¿qué? La ley y los profetas. Y aquí lo vuelvo a decir: el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Si yo llegué a este nivel de obediencia, ya no voy a ver qué dice el reglamento, ¿verdad?, para poder aprender a obedecer
lo que está en esa ley y sobre todo cumplir en amor lo que se establece dentro de una sociedad. Te pregunto, si logro amar a mi prójimo, ¿lo voy a engañar? No, no voy a engañarle. ¿Le voy a robar? ¿Lo voy a golpear? ¿Lo voy a agredir? ¿Lo voy a maldecir? ¿Verdad que no? Cuando llego a un nivel de cumplimiento en el amor, ¿verdad? Yo ya no traspaso, no transgredo ninguna ley. ¿Por qué qué? Porque aprendo a qué? Amar al otro. Si vas en el hospital, ves el reglamento de tránsito que dice no uses claxon. Primer paso, dices, por temor, híjole, no me vayan a infraccionar, no lo pulso. Por buena conciencia puedes decir, porque sé que es incorrecto, porque ya vi el letrerito. Y el tercer nivel, no lo pulso porque hay personas enfermas que tal vez al pulsarlo les voy a lastimar sus oídos y están en una etapa muy difícil. ¿Viste este nivel de obediencia? Obedecí porque ya no me centré en la ley, no me centré en el castigo, no me centré en la autoridad, me centré en ¿quién? En mi prójimo. ¿Te das cuenta? Y a veces, hermanos, en la ley hay muchas lagunas en nuestras constituciones, ¿verdad? Y a partir de esas lagunas, ¿verdad? Muchas personas que han sido culpables han sido declaradas inocentes por esas lagunas. Pero la palabra establece, mira, hay un cumplimiento que va por encima de todo. Cuando uno aprende a amar al prójimo, no va a poder transgredir ni aún en esos huecos la ley. Y mira lo que dice, porque no adulterarás. Versículo 9 ahí te dice claro cuál es la ley. ¿El que ama puede adulterar? Dice que no. ¿El que ama puede matar? No puede matar. ¿El que ama puede hurtar? No. ¿Dirás falso testimonio? No, porque amas. ¿Codiciarás lo de tu prójimo? Tampoco, porque le amas. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y mira el 10, el amor no hace mal al prójimo. Y aquí es algo que tenemos que ser redarguidos. El amor no hace mal al prójimo. Y nótese que no estoy diciendo a la persona que más amas. Está diciendo a quién. Al prójimo. Aquel que te recordó el 10 de mayo en el claxon, hace un rato que venías bien loco, ya dice, ama a tu prójimo. Al supervisor que se encaja contigo en la empresa, haciéndote turnos extras y haciéndote la vida de cuadritos, ¿qué dice la Escritura? Ama a tu prójimo. Él es mi prójimo. Porque amar al que está cerca de mí dice que es lo más fácil, pero lo difícil es amar ¿a quién? Al prójimo, sin importar su condición. Ahí ya ni por dónde nos tapamos, ¿verdad? Y dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué es? El amor. Y fíjate, estamos en un nivel que ya de pronto se tornó bien complicado. Es bien complicado. Pero hermanos, mira la bendición de los hijos de Dios. Vámonos a Primera de Juan 4. Primera de Juan 4, 7 y 8. Cuando leo este pasaje siempre ando cantando. Hay una canción. Primera de Juan 4, 7 y 8. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de ¿quién? Todo aquel que ama es nacido ¿de quién? Y conoce a quién. El que no ama no ha conocido a quién, porque Dios es amor. Fin de la discusión, hermanos. El que no es capaz de amar al prójimo no es hijo de Dios. Y ya estamos así como, imagínense, ¿no? En qué punto nos pone en evidente la Escritura. Dice que el que no es capaz de amar al prójimo, dice que no ha nacido de nuevo. Dios no está en él porque no tiene la capacidad de amar. Y nos lleva, hermanos, a un nivel de decir, bueno, entonces si Dios es conmigo, fíjate, por eso es una nueva criatura. Somos hechos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas todas, ¿qué? Nuevas. Porque si antes odiaba,
hoy ya no debo odiar. Si antes hurtaba, hoy ya no hurto. Si antes traicionaba, hoy yo no traiciono, porque Dios mora en mí, me ha hecho una nueva persona. Y hermano, el que se esfuerza por cumplir un propósito o algo y a regañadientes está esforzándose, dice, los zapatos ni a la fuerza entran. Y tenemos que ser examinados por Dios. Dios, examina mi vida para ver si me estoy tratando de meter en el evangelio a la fuerza o realmente tú me has llamado. ¿Me estoy metiendo a la iglesia a la fuerza porque es mi deseo o porque realmente tú has hecho una nueva criatura en mi corazón? Y mira, dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de ya levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hermanos, si se te hacía difícil este nivel, te digo, hay un nivel más. Y este nivel es la consagración al Señor. Puedo hacerlo por amor a otros, pero dice que lo más sublime en la obediencia es por amor ¿a quién? A Dios. Te decía, vea qué dijo Jesús, resumió, amarás a tu prójimo, pero ¿a quién? Amarás a Dios. Con todo lo que tienes, un sacrificio vivo, una ofrenda viva, tu vida misma debe ser entregada a Dios. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor y no como para ¿quién? Para los hombres. Y si de por sí me está diciendo que lo que haga para mi prójimo lo debo hacer con amor, ahora piensa en eso, ¿a qué nivel nos lleva hacia con Dios? A un nivel que superior. Y mira, me dice, la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas. Y hermanos, aquí nos habla algo importante como hijos de Dios. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. Esta carta a los romanos está hablando a personas que ya conocieron al Señor Jesucristo. Pero que también, fíjate lo que dice, si Pablo decía, desecha pues, significa que aún conociendo, estaban ¿qué? Practicando obras de las tinieblas. Y la palabra dice, deséchalas, conságrate, obedece porque estás consagrado ¿a quién? A Dios. Dice que obedecer es mejor que cualquier sacrificio, que mejor que cualquier ofrenda. Y mira, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo la equipara, hermanos? ¿Como una qué? Una lámpara, pero también es una espada de dos filos. ¿Y la espada es una qué? Es un arma. Y mira lo que dice, andemos, dice, y vistámonos las armas de qué? De la luz. Usemos la palabra, crezcamos en el Espíritu, busquemos esta plenitud en el Espíritu Santo, para que, hermanos, no demos cabida a las obras del maligno. Y lo primero que te va a querer meter es eso, desobedece, vive en desobediencia sobre cualquier otras cosas. Pero vimos la importancia de que es obedecer y cómo podemos ir subiendo en ese nivel. Y dice, andemos como de día, hermanos, andemos como de día, sin nada que ocultar, sin nada de qué avergonzarnos. Andemos como de día, honestamente. ¿Quién anda de noche, hermanos? ¿Quién anda de noche? ¿Por qué? ¿Por qué andar de noche? ¿Por qué los jóvenes salen de noche? Porque si se les suben las copas en la noche, ¿quién nos reconoce? ¿No? ¿Por qué el antro, la disco, no sé cómo ahora le llamen, pero el rey, ¿cómo le dicen? No, hasta que amanezca. Ya cuando amanece, como los vampiros, ¿no? Se van a esconder así, rapidísimo, ¿no? ¿Por qué? Fíjate lo que dice. Andemos como de día. Y aquí lo que dice la palabra tal cual. Honestamente, dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidia. ¿Ya viste las obras de la carne? Dice, no andemos bajo las obras de la carne. Glotonería, borrachera, lujuria, lascivia, contienda, envidia. ¿Qué afecta nuestro instinto, nuestra parte pecaminosa? Alimentamos nuestra carne y por tanto nos desviamos de la obediencia. Hermanos,
cuando no somos obedientes, lo que estamos haciendo es darle de comer a nuestra carne, porque se empiezan a romper principios dados por Dios. Y si yo no obedezco a Dios, veamos esto, ¿no? Principios bíblicos. ¿Qué tengo que hacer como hijos de Dios? ¿Qué saben que tengo que hacer? A ver, como hijos de Dios, como iglesia, ¿qué tendría que estar haciendo? A ver, dime ideas. Predicar la palabra. Si no predico, ¿estoy qué? Desobedeciendo. Ya empecé a abrir una puerta. ¿Sí? Si no he predicado en mucho tiempo, ya abrí una puerta por donde el enemigo puede entrar, porque ya vivo en desobediencia. ¿Qué pide Dios de un hijo de Dios? Orar. Si no he orado, abrí otra puerta. ¿Qué pide Dios? Leer la Biblia. Si no leo, ya abrí otra puerta. Si no tengo comunión, si a ti te odio, si a ti te aborrezco, ¿qué estoy haciendo? Puertas y puertas. Y al final, hermanos, vas a terminar aquí, dice, en glotonerías, en borracheras, en lujurias, en lascivias, en contiendas y envidia. ¿Y de dónde inició? De la desobediencia. Vámonos rapidísimo al Génesis. Desobedecieron, ¿y a qué fueron llevados? A la muerte. Adán y Eva fueron creados en el pensamiento de Dios, ¿van a morirse? Él sabía que iba a pasar, claro que sí, pero no fue su propósito. Iban a vivir mucho tiempo, no había muerte. Pecan e inmediatamente, ¿qué acarrean sobre su vida? Muerte. Hermanos, el camino de la desobediencia va a ir así. Dice que cada uno es atraído y seducido de nuestra propia concupiscencia. Y hermanos, cuando vamos aumentando nuestra concupiscencia, pues, ¿qué dice? Hay tela de dónde cortar, ¿no? Es como que llegue Satanás como león rugiente y diga, qué rico banquete, ¿por dónde empiezo? Te voy a acabar porque tienes muchas áreas que no has cuidado. Y mira lo que dice, sino vestíos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos da, ¿qué? Una armadura. Nos da una armadura. Y esa armadura va con los principios que te acabo de decir. La lectura, la predicación, la oración, la salvación, la fe. ¿Te das cuenta cómo va todo de la mano? Cuando abandonamos esa armadura, lo que estoy haciendo, si yo mengo en el espíritu, ¿qué va a crecer? La carne. Notes, hermanos, que estoy hablando con personas que ya conocieron a Dios. Y entonces Pablo dice, desecha pues esas obras, porque tú ya le conociste. Vete al nivel de obedecerle porque te estás consagrando, porque eres santo. Dice la Escritura, sed santos porque yo soy ¿qué? Santo, consagrado, apartado de. Y llegamos a ese nivel tan excelso, y al final termina y dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Y hermanos, aquí viene otro principio, y cuando desobedecemos volvemos al ciclo vicioso de la desobediencia. Cuando empezamos a proveer para nuestra carne, estoy desobedeciendo. ¿Te das cuenta? Terminaría con esta parte, hermanos. El proceso de obedecer es complejo, pero hemos visto cómo en el Señor es fácil. Dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hermanos, si te pregunté hace un momento, ¿es difícil obedecer? Y muchos dijeron sí, pero la Escritura dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como hijos de Dios tendríamos que responder, no es difícil, es bien fácil porque Dios está conmigo. Y hermanos, esta exhortación es eso, a que podemos buscar, Señor, perdóname por mi vida en desobediencia. Perdóname porque he faltado a muchas de las cosas que sé que tengo que hacer y sin embargo no las hago. Porque me he llegado a un estado de confort diciendo, no he violado, no he matado, no he asesinado. Y no soy tan malo como otros. Pero hermanos, cuando Dios examina nuestro corazón y nos hace evidente lo que realmente tenemos, hermanos, no tenemos palabras para defendernos. Cada uno de nosotros no tenemos cómo decirle, Señor, más que, Señor, me doblo en tu presencia y te pido perdón porque he vivido una vida en desobediencia. Hermano, ponte de pie. Padre, te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor, haga un eco en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita discernir la importancia de vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Padre, te pedimos en este instante que tu Espíritu Santo nos permita ver todas esas áreas en las cuales hemos sido desobedientes.
porque ya aprendimos, Señor, que esta desobediencia acarrea juicio sobre nuestras vidas. Porque esta desobediencia, Padre,